La conmemoración de la liberación de Auschwitz es, por supuesto, el tema del día aquí en Alemania, y de esto queremos hablar con nuestro analista político en el estudio parlamentario, Emili Vinagre. Emili, ¿cómo vive Alemania esta efeméride? Pues podríamos decir, resumiendo, que de alguna manera lo vive con un cierto sentimiento de redefinición de qué significa 70 años después Auschwitz y qué significa el Holocausto, y de alguna manera cómo la sociedad alemana en el futuro, a partir de ahora, debería afrontar este tipo de efemérides, de conmemoraciones. Son 70 años, es una cifra redonda que invita a reflexionar sobre la desaparición de las personas, los testigos presenciales que vivieron el horror de los campos de concentración y exterminio, y también invita a reflexionar, ¿por qué no?, sobre cómo hay que hacer a partir de ahora para que estos actos no sean vacíos de contenido, y también, por supuesto, para evitar de alguna manera que la sociedad alemana se distancie de alguna manera de estos acontecimientos, de estas efemérides. Y en ese sentido hay cifras que no invitan al optimismo, como las que conocíamos este pasado fin de semana de un estudio de la Fundación Bertelsmann, en la cual se significa, por ejemplo, que casi el 60% de los alemanes son partidarios de borrar el pasado, de alguna manera de pasar cuenta, de pasar página al pasado y poner punto final al recuerdo constante del Holocausto. Emili, coincidiendo con la conmemoración de la liberación de Auschwitz, en Europa se debate sobre el reciente auge del antisemitismo en el continente. ¿Hasta qué punto es preocupante la situación? Es evidente que de alguna manera los acontecimientos recientes de París, con la muerte de 4 rehenes judíos a manos de un terrorista islamista, han hecho renacer de alguna manera en la primera página de la actualidad el miedo al antisemitismo, pero va mucho más allá. Lo cierto es que en Francia, por ejemplo, preocupa y mucho, y las cifras no son para menos. Coincidiendo precisamente hoy con el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, hemos conocido datos del año pasado según los cuales en Francia el aumento de los actos violentos relacionados con antisemitismo fue del 130%, pero nos equivocaríamos, por supuesto, si limitáramos el ámbito del antisemitismo, del auge de ese sentimiento, a Francia. Emili, ¿también es el caso en la sociedad alemana? Por supuesto, también es el caso, aunque en menor medida, eso sí que decirlo, en la sociedad alemana. La propia canciller Merkel se encargó de recordarlo, de alertar en estos días previos a la conmemoración de Auschwitz. Hemos conocido también datos hoy de un estudio que se ha presentado en Bielefeld, en Alemania, según los cuales, por ejemplo, 1 de cada 5 alemanes considera corresponsables a los judíos de su persecución, que atribuyen atención a su comportamiento, y 1 de cada 4 alemanes mayores de 60 años consideran también que los judíos tienen demasiada influencia en Alemania. Muchas gracias, Emili Vinagre, por todos estos datos e informaciones.